mi infidelidad me hizo ser egoísta. Me llamo Rebeca y esta es mi historia de cómo arruiné todo. Tengo 36 años, y esto ocurrió cuando tenía 32. En ese entonces yo tenía 7 años de casada con Vince, el cual era un hombre increíble, muy cariñoso, atento y también muy detallista. Siempre me daba regalos y era tan bueno conmigo, que por eso no entiendo por qué hice lo que hice. Vince y yo nos conocimos en nuestro segundo año de universidad en el equipo de natación, y rápidamente hicimos clic. Aunque Vince se enamoró rápidamente de mí, en mi caso fue diferente, ya que antes me habían roto el corazón y no estaba segura de abrirle mi corazón a alguien más. Pero Vince, con mucho esfuerzo y dedicación, logró que me enamorara de él, y entonces ahí fue cuando nuestra relación empezó realmente. A diferencia de mí, que tardé mucho en enamorarme, él rápidamente logró ganarse el cariño y la aprobación de mis padres y mis hermanas. Incluso mi padre lo consideraba el hijo que nunca tuvo. Para cuando terminamos de estudiar, Vince me propuso matrimonio y yo acepté, porque en ese tiempo ya estaba perdidamente enamorada de él y sabía que no quería pasar el resto de mi vida con alguien que no fuera él. Cuando mi padre se enteró de que nos íbamos a casar, se alegró grandemente, incluso se ofreció a pagar toda la boda. Aunque Vince y yo tratamos de disuadirlo, al final dejamos que él se hiciera cargo, y nuestra boda fue realmente grande y hermosa. Pero bueno, volviendo más al presente, después de casi 7 felices años y con una pequeña pero hermosa casa, yo me sentía muy feliz y sentía que por fin ya estábamos muy bien posicionados en la vida, ya que teníamos buenos trabajos. Aunque el de Vince era mejor pagado que el mío, aún así el mío aportaba algo. Finalmente decidí que ya era tiempo de ser madre, y cuando le comenté esto a Vince, él se puso realmente feliz, ya que todos estos años siempre había querido tener hijos. Pero yo le decía que no hasta que estuviéramos mejor posicionados. Cuando les hablamos a nuestros padres sobre nuestros planes, se alegraron junto con nosotros. Pero mi felicidad no duró tanto. En ese tiempo yo trabajaba como secretaria de un alto ejecutivo en una empresa de telecomunicaciones, y aunque no era mi trabajo ideal, lo acepté porque la paga era buena. Un día mi jefe me dijo que ya se iba, porque tuvo diferencias con la empresa. Pero me dijo que no me preocupara, porque arregló todo para que yo no perdiera mi trabajo, y que solo iba a ser transferida como nueva secretaria de otro ejecutivo que se llamaba Joshua. Cuando escuché su nombre, supe quién era, porque todos en la empresa sabían que él era un jefe muy exigente. Aunque no estaba contenta con la nueva situación, no me quedaba de otra. Cuando finalmente fui transferida, me sorprendí al ver que la nueva oficina era más elegante y todo estaba muy bien decorado. Entonces me presenté frente a Joshua, un hombre de más de 50 años que tenía un aura imponente. Pero incluso para su edad se miraba muy bien, ya que se podía ver que se cuidaba y hacía ejercicio, pero no era mi tipo. Nuestra presentación no fue algo más allá de lo normal y rápidamente me puse a trabajar. Con el paso de los días, empecé a escuchar rumores acerca de Joshua por parte de otras secretarias. Los rumores decían que Joshua cambiaba de secretaria como cambiaba de calcetines, pero decidí no enfocarme en eso. Con el tiempo, podía ver cómo Joshua me miraba muy lujuriosamente y no trataba de disimular ni un poco, y eso empezó a molestarme. Con los días, él empezó a insinuarse descaradamente, diciendo cosas como que si quería salir a tomar algo o que, si tenía tiempo libre, podríamos ir a ver una película. Pero a todo eso yo le decía que no. Mientras más pasaban los días, más me molestaba, tanto que incluso le dije a Vince que mi jefe era un poco molesto, mas no le dije que se insinuaba. Vince me aconsejó que renunciara si no aguantaba la presión y que podía trabajar como secretaria de él, ya que él había sido ascendido. Pero yo le dije que no, porque no podía renunciar solo por las molestias de mi jefe. Pero ahora pienso, si tan solo le hubiera hecho caso. El edificio en el que trabajaba era muy grande, con pisos muy amplios, y en nuestro piso había 6 oficinas de ejecutivos que ocupaban todo el lugar. Podía ver cómo las demás secretarias de los otros ejecutivos siempre estaban bien vestidas, con ropas elegantes y hermosas, pero, a diferencia de mí, ellas trabajaban dentro de los despachos con sus jefes, y yo era la única que trabajaba afuera. Un día me senté a comer con una secretaria de otro ejecutivo que llevaba ropa y joyas muy elegantes, y ella se me quedó viendo y me dijo: «Tienes bonito cuerpo, deberías vestirte mejor». Yo le contesté: «¿A qué te refieres?», y ella hizo una mueca y solo dijo: «Espero que tú seas más inteligente que las otras que estuvieron antes que tú». Yo no logré entender a lo que se refería.
Con el paso de los días, Joshua seguía insistiendo con lo mismo. Me halagaba, me decía cumplidos por mi trabajo y también empezó a mencionar lo bien que se miraba mi cuerpo. Siempre que llegaba a mi escritorio, había chocolates y pequeñas flores, pero yo no le hacía caso. Hasta que un día, en el que me encontraba hablando por teléfono, él llegó por detrás y me dio una nalgada. Yo rápidamente me llené de ira, pero, como estaba hablando con alguien importante, no pude decir nada. Cuando terminé de hablar, fui rápidamente a su oficina para hablar con él, para presentarle mi renuncia porque sentía que ya había pasado los límites. Pero cuando entré en su oficina, él me dio un cheque y me dijo, «Ten, este será tu nuevo sueldo». Cuando lo vi quedé sorprendida, ya que era casi el triple de lo que yo ganaba. Le pregunté a Joshua, ¿por qué? Y me contestó que había estado viendo mi trabajo y que me lo merecía. Dijo que yo hacía casi todo el trabajo allí y que, si seguía así, me aumentaría más el sueldo. Aunque muy en el fondo de mí sabía que esto estaba mal, porque sería consentir lo que él hace, aún así acepté. Con el paso de los días, Joshua seguía haciendo lo mismo, dejándome chocolates y rosas en mi escritorio. Desde ese día en que me nalgueó, ya no lo volvió a hacer, pero ahora solo me acariciaba con su mano cada vez que pasaba a mi lado. Me incomodaba, pero no le decía nada. Ahora entiendo que solo me estaba preparando. Después de un mes de seguir así, Joshua volvió a nalguearme de nuevo, pero esta vez no me enojé tanto. Cuando lo hizo, dijo, «Ven a mi oficina», y cuando entré, él, con una gran sonrisa, me dio otro cheque y dijo, «A partir de ahora este será tu nuevo sueldo». Cuando lo vi, me sorprendí mucho, ya que era casi el cuádruple de mi sueldo. Sin saber qué decir, solo dije gracias y salí de ahí. Desde ese día, Joshua fue más descarado, me daba una nalgada cuando entraba y salía de la oficina. Aunque al principio me incomodaba, con el paso de un mes ya me había acostumbrado. Un día, mientras sacaba copias, Joshua vino por detrás, me agarró muy fuerte el trasero y me dio un beso en el cuello, lo cual hizo que toda mi piel se erizara. Me dijo, «Ven a mi oficina», y cuando fui, me dijo que ese día saldríamos temprano porque me quería llevar a un restaurante. Cuando escuché eso, le dije que no, porque sabía cuál era su intención. Pero Joshua me pidió que solo le diera esta oportunidad, que si no me gustaba, no volvería a insistir. Y aunque sabía lo que planeaba, y aunque sabía que no debía ir, aún así terminé aceptando. Cuando se llegó la hora, salimos de la oficina rumbo al restaurante. Al llegar, pude ver que era un lugar muy elegante y fino. Me quedé impresionada de lo increíble que era, y supe que Vince y yo nunca podríamos pagar algo así. Aunque no era mi intención disfrutar del lugar, terminé haciéndolo, y me reía de todas las pláticas sin sentido de Joshua. Después de comer y de varias copas, Joshua dijo, «¿Me quieres acompañar a un lugar?». Aunque sabía que debía decir que no, terminé yendo con él. Después de un rato, llegamos a un hotel que también era muy elegante. Cuando subíamos a la habitación, yo estaba realmente nerviosa, pero Joshua me agarró la mano y dijo, «Tranquila, hermosa, todo va a estar bien». Al entrar a la habitación, me sorprendió ver lo lujosa que era. Estaba decorada con chocolates y rosas, y supe que Joshua había planeado esto desde el principio. Antes de darme cuenta, ya estaba en la cama teniendo relaciones con Joshua, y aunque no quería, terminé disfrutando mucho del sexo con él, ya que lo tenía más grande que el promedio. Después de casi una hora teniendo relaciones con Joshua y de hacerlo varias veces, no podía evitar sentirme extasiada. Pero cuando terminé, rápidamente me sentí culpable, porque sabía que Vince no se merecía esto. Le dije a Joshua que me tenía que ir porque ya era tarde. Cuando iba a casa, me sentía muy nerviosa y muy mal por lo que había hecho. Al llegar, Vince estaba preparando la cena, y cuando me vio, dijo, «¿Por qué traes esa cara? ¿Ocurrió algo malo?». Yo solo le dije que hoy lo había arruinado muy feo. Él vino, me abrazó y me pidió que le contara qué había pasado. Aunque yo quería confesar lo que hice, esperando que él me perdonara, no tuve el valor de hacerlo. Solo le dije que había arruinado unos papeles importantes de la empresa. Vince me abrazó de nuevo y me dijo que estuviera tranquila, que a veces eso pasaba y que todo se iba a solucionar. Luego me volvió a sugerir que renunciara a mi trabajo para convertirme en su secretaria. Le dije que lo pensaría, y entonces me invitó a cenar, pero le dije que tenía mucho sueño y que mejor me iría a bañar para dormir.
Cuando fue el día siguiente, estaba decidida a renunciar, para ya no tener que lidiar con estas preocupaciones. Pero cuando entré, pude ver que mi escritorio y mis cosas ya no estaban. Antes de saber qué pasaba, Joshua me tomó por detrás, me levantó la cabeza y me dio un gran beso. Me dijo, vamos, hermosa, ya no estarás afuera de mi despacho, sino que ahora estarás adentro. Sin poder decirle nada, lo seguí. Al entrar a su despacho, pude ver que ahí estaba mi nuevo escritorio, muy pegado al suyo. Cuando estaba a punto de decir algo, Joshua me dio una caja con un moño y me dijo, toma, este regalo te lo mereces por la increíble velada que me diste anoche. Cuando la abrí, pude ver que era un reloj hermoso, de esos que valen miles de dólares. Después, Joshua me dio otro cheque y me dijo, este ahora será tu nuevo sueldo. Me quedé sorprendida al ver la cantidad tan grande que era. Aunque sabía que no debía aceptar y que tenía que salir de ahí, aún así me quedé y acepté el nuevo aumento. Mi justificación era que, si podía reunir mucho de ese dinero, Vince y yo podríamos comprarnos una casa más grande, ya que ese era mi sueño. Ahora, cada vez que Joshua llegaba, no solo me agarraba el trasero, sino que también me daba besos muy apasionados que duraban unos minutos. Empezó a traerme regalos muy caros en lugar de los chocolates y rosas. Así seguimos por varios días, y cuando me pidió que fuéramos nuevamente al restaurante y al hotel, le dije que sí, sin poner mucha resistencia. Oficialmente comenzó mi aventura con mi jefe. Joshua empezó a comprarme joyas, ropa muy lujosa y también lencería sexy para que las usara cuando estaba con él. Y aunque me sentía culpable por hacerle esto a Vince, yo siempre trataba de compensarlo haciendo todo lo que él quería y mostrándole cuánto significaba para mí. Y así continuaba mi aventura con Joshua, y aunque casi siempre íbamos al hotel, también teníamos relaciones en su despacho, y en ocasiones lo hicimos en mi casa, cuando Vince salía de viaje de negocios. Había ocasiones en las que le decía a Vince que tenía que trabajar los fines de semana, pero era mentira, y todo el día me la pasaba en el lujoso departamento de Joshua. En esos días, nunca usaba ropa interior, porque me la pasaba desnuda, siempre en la cama con Joshua. También empecé a salir de viaje con Joshua casi cada fin de mes, y yo le decía a Vince que tenía que ir a otra ciudad para hacer una capacitación, porque estaba a punto de tomar un mejor puesto. Pero en realidad, me iba de viaje con Joshua a lugares hermosos, como las montañas nevadas, y también íbamos a hoteles cerca de la playa. Cuando íbamos a la playa, Joshua me hacía usar trajes de baño muy reveladores, ya que, a pesar de no hacer ejercicio, yo tenía un bonito cuerpo por haber sido nadadora. En uno de esos viajes, nos encontramos con 2 ejecutivos de la empresa que también ya eran mayores, y pude ver que venían con sus secretarias. Reconocí a una de ellas, con la que una vez compartí el desayuno. Se me quedó viendo sonriente y dijo, genial, fuiste más inteligente que las demás. Cuando dijo eso, me molesté un poco, porque no sabía a qué se refería con las demás. Le pregunté a qué se refería, y ella dijo que, antes de mí, hubo otras secretarias que no quisieron tener este tipo de vida y abandonaron la empresa. Cuando escuché eso, me sorprendí un poco y me sentí culpable. Ella siguió diciendo, esto no es tan malo, ellos nos pagan todo y hacen el esfuerzo por hacernos felices, ¿verdad? Y no sé por qué, decidí creer todo lo que ella decía, y me sentí menos culpable. Mientras estábamos platicando, la otra secretaria también se acercó para hacernos plática, y supe que todas las secretarias del despacho eran amantes de los ejecutivos. También averigüé que todas estaban cansadas. Ese día, que estuvimos todos ahí, tuvimos relaciones en grupo, aunque cada quien con su pareja. Y así siguieron pasando los meses, en los que continuaba mi aventura con Joshua. Ya era tan descarada que no me importaba tener relaciones con él donde me lo pidiera, ya fuera en el despacho, en el pasillo o en su auto. Con el tiempo, empecé a olvidar que lo hacía para poder comprar una casa para Vince y para mí, ya que mi enfoque estaba en que me iba a regalar Joshua ahora. Entre las secretarias, teníamos una especie de competencia para ver quién recibiría el mejor regalo de su jefe, y casi siempre ganaba yo, ya que Joshua siempre me compraba la ropa y los zapatos más caros. Pero a pesar de todo mi descaro, seguía siendo muy amorosa y complaciente con Vince. Siempre le decía que lo amaba y lo quería, ya que, a pesar de todo, yo sabía que amaba a Vince más que a nada, y no estaba dispuesta a dejarlo ir. Un día, Joshua me hizo una sugerencia y dijo que si estaría dispuesta a hacer el amor enfrente de 2 ejecutivos.
Yo le pregunté por qué los otros ejecutivos querían hacer eso, y Joshua me dijo que yo era la que tenía el pecho más grande de todas las secretarias y ellos querían verlos. Y aunque estaba nerviosa, dije que sí. Ese día, para el que habíamos quedado, Vince me dijo que tenía que salir de viaje. Y yo lo aproveché para traer a Joshua y a los otros jefes a mi casa. Aun siendo de día, empezamos la acción, y mientras estaba con Joshua, antes de darme cuenta, vi que los otros dos hombres se acercaron por detrás. Pero Joshua me dijo que me tranquilizara y disfrutara la experiencia, y así lo hice. Empecé a tener relaciones con los tres. Y cuando estaba en eso, escuché a alguien gritar, ¿qué carajos estás haciendo? Y pude ver que era mi padre junto con mi madre, parados en la entrada de la casa. Rápidamente todos saltamos del sillón de la sala, ya que ahí estábamos. Joshua y los demás se vistieron rápidamente y se fueron. Cuando finalmente se fueron, mi papá me dio una gran cachetada que me hizo caer al suelo, y me puse a llorar. Mi papá dijo, ¿cómo puedes hacerle esto a Vince? ¿Cómo puedes faltarle el respeto de esta forma, acostándote con hombres que tienen mi misma edad? Yo no te crié para esto. Y empezó a insultarme de todas las formas posibles. Mi mamá trataba de calmarlo, pero de repente se agarró el pecho, y mi madre y yo supimos que se le estaba subiendo la presión, ya que siempre ha padecido de eso. Con lágrimas en los ojos, mi papá me dijo, no vale la pena ponerme mal por una puta como tú, y se fueron de mi casa. Cuando se fueron, finalmente entendí hasta dónde me había llevado mi aventura y hasta dónde había llegado, y me puse a llorar hasta que me quedé dormida. Ya a la mañana siguiente, escuché que alguien abrió la puerta fuertemente, y yo me espanté. Cuando vi bien, vi que era Vince. Vi que agarró una maleta y empezó a echar su ropa. Cuando le hablé, él me volteó a ver con una mirada tan llena de odio, y supe que mis padres le habían dicho todo. Le dije a Vince, me creerías si te dijera que lo hice por nosotros, y entonces Vince me dio una gran cachetada en la cara y salió de ahí llorando. Cuando finalmente pude reponerme, me puse a llorar desconsoladamente. Por días no supe nada de Vince, no importó cuánto tratara yo de buscarlo. Mis padres y mis hermanas tampoco contestaban mis llamadas. Hasta que un día, vino un hombre a mi casa y me preguntó mi nombre. Entonces me dio un sobre y me dijo, has sido notificada, y entendí que eran los papeles de divorcio. Sabía que este era el fin de mi matrimonio, y sentí que ya no podía más, porque nadie me daba la oportunidad de poder disculparme. En todos estos días, Joshua jamás vino a verme, ni me habló, ni me pidió que volviera a trabajar. Y en los días que estuve sola en mi casa, me hice una prueba de embarazo porque me sentía muy mareada, y dio positivo. Y por más que quisiera que el bebé fuera de Vince, muy dentro de mí sabía que el bebé era de Joshua. Porque a Joshua no le gustaba usar condón y a mí, a veces, se me olvidaba tomar la pastilla. Y después de saber que estaba embarazada decidí que ya no sería más una descarada y dejaría ir a Vince, porque él se merecía algo mejor que yo, y firmé los papeles de divorcio. Después de pensarlo mucho por varios días, decidí marcarle a Joshua para hablar de esto, esperando alguna empatía de él, pero cuando le dije que estaba embarazada de él, me preguntó que si estaba segura de que era suyo, y yo le contesté que era muy probable que lo fuera. Y entonces me colgó. Por varios días no supe nada de él, hasta que un día llegó una mujer a mi casa y me dijo que era una abogada que representaba al señor Joshua. Me dio un sobre y dijo, esto es un acuerdo en el que mi cliente se deslinda de la responsabilidad de este bebé. Mi cliente está dispuesto a darle una bonita casa y una buena pensión si usted no lo vuelve a buscar ni molestar. Cuando escuché esto no podía entender cómo Joshua podía desecharme así, ya que pensé que tendría alguna consideración conmigo y con su hijo, pero no fue así. Y entonces la abogada me dijo, yo le recomiendo que acepte el acuerdo, es muy bueno, siempre les ha funcionado a los demás. Y cuando dijo eso, le pregunté que si esta no era la primera vez que Joshua hacía esto, y la abogada me dijo que esta era la sexta vez que Joshua embarazaba a una secretaria. Cuando dijo eso no lo podía creer, porque yo realmente creí que era un poco especial. Finalmente entendí que para Joshua yo nunca signifiqué nada y todo lo que me daba era porque estaba pagando por mi cuerpo. Me sentí usada y muy mal, y me puse a llorar porque finalmente pude entender que habían tomado mal todas mis decisiones. Y sin tener nada más que perder, acepté el acuerdo. 2 meses después, me reuní con Vince en el juzgado para que se finalizara nuestro divorcio. Cuando lo vi,
Parecía que había perdido mucho peso, y cuando me miró, vio que estaba embarazada y se sorprendió. Pero yo, con lágrimas en los ojos, le dije, lo siento. Él se dio cuenta de que el bebé no era suyo, y solo agachó la cabeza y terminó rápido para poder salir de ahí. Después de eso, todos los meses de mi embarazo me la pasé llorando, llamándole a Vince y a mis padres, pidiendo perdón por todo lo que había hecho, pero nunca me respondieron. Cuando finalmente nació mi bebé, pude ver el gran parecido que tenía con Joshua, pero estaba triste porque yo realmente quería que mi primer hijo fuera mío y de Vince, pero por mi pecado no pudo ser así. Pero bueno, de esto ya han pasado más de 4 años, en los cuales Joshua nunca ha venido a verme a mí ni a su hijo. Me pone triste saber que mi hijo va a crecer en un hogar roto. En estos años he visto la vida de Vince a través de las redes sociales, y pude ver su nueva vida feliz, porque ahora tiene una hermosa niña con su nueva esposa, y estoy realmente feliz por él, y triste a la vez, porque se supone que esa debería ser yo, pero por mi egoísmo lo arruiné todo. Pero no todo es oscuridad para mí, porque mi hijo ha sido una gran luz en mi vida. Y finalmente, después de varios años, mi familia me ha vuelto a contactar para hacer las paces y poder conocer a mi hijo. Y ahora solo espero volver a recuperar la relación con la gente que amo.